va al video. Bien. Buenas noches nuevamente. Vamos a la segunda tutoría. Ahora nos corresponde presentar el pensamiento de Heráclito y vamos a concentrarnos, bueno, en esta hora en solamente cómo tratar de entender las relaciones entre los opuestos o los contrarios, la contradicción en Heráclito. Nuevamente, ustedes se basarán en un capítulo del libro de Barnes, del libro sobre los filósofos presocráticos. Y bueno, realmente este rato no les puedo decir qué capítulo era. Y bueno, pero no voy a seguir exactamente la exposición que hace Barnes, sino que les voy a presentar mi propio pensamiento sobre aquellos fragmentos en los cuales Heráclito se refiere a los opuestos y la contradicción. Para ello, me baso en otros autores, aparte de Barnes. Hay un libro sobre la filosofía natural de Heráclito, escrito por Kirk, y también otro libro, cuyo autor es Kant. El libro el libro de Kirk, ambos libros no están traducidos al español, pero hay otro manual escrito por Kirk y Raven en la primera edición, y en una edición posterior se junta un tercer autor, Schofield, y esa traducción, a ver, no, pero me parece que la traducción española, lo que tenemos en internet, el de libre acceso, es la primera edición de Kirk y Raven. También la filosofía presocrática, si no estoy mal. Yo les subí al Google Drive este libro de Kirk y Raven, en donde también está la exposición de la filosofía de Parménides y la de Heráclito. Entonces, en base a esos tres autores, voy a seguir mi exposición. También he revisado ligeramente el libro de Rodolfo Mondolfo. Voy a ver si es que se puede conseguir en internet, posiblemente. Bueno, Heráclito tiene, lo único que tenemos conservado de su obra son fragmentos. Tenemos conocimiento de que escribió un libro, pero del cual no se ha conservado sino unos trozos, unos pedazos, que llegan más o menos a unos 130. Se discute si es que todos ellos son genuinos, y los estudiosos pueden dar sus razones para decir este fragmento es fiel al pensamiento, estos no. No vamos a entrar en toda esa discusión, ni tampoco en lo que es el logos, el fuego, sino que mi exposición en los minutos que me restan se va a concentrar simplemente en
qué relación están los opuestos, ¿sí? Y la contradicción, ¿sí? ¿Ya? Pongo la C para abreviar la contradicción. Ahora, a ver, voy a introducir una distinción que es posterior, está en Aristóteles, y en el caso de Heráclito, indistintamente se refiere o a los unos o a los otros, ¿sí? En concreto, estoy pensando en la diferencia entre contrarios y contradictorios. Esta distinción está clara en Aristóteles, pero dudo que Heráclito haya sido completamente consciente de ella. Empecemos dando ejemplos de cada uno de estos tipos de opuestos. A ver, contrarios pueden ser, por ejemplo, hombre-mujer, día-noche, invierno-verano, arriba-abajo. O frío-caliente. En cambio, contradictorios es aquel par de opuestos, uno de los cuales es negación del otro. Por lo tanto, sería frío o no frío. Bien. Heráclito, en sus fragmentos, se refiere a ambos tipos de opuestos. Entonces, la pregunta en la que quiero concentrarme es la de ¿en qué relación están los opuestos según Heráclito? ¿Sí? Obviamente, eh, Aristóteles tiene una opinión al respecto y también, por supuesto, Jonathan Barnes tiene la suya, desde la cual se acerca a nuestro pensador. Bien, espero que ahora nosotros podríamos explicar de modo técnico y preciso la diferencia entre contrarios y contradictorios. Para ello, voy a utilizar un gráfico que es de teoría de conjuntos. Voy a dibujar un rectángulo dentro del cual voy a poner un círculo. Bien, el rectángulo es el conjunto universo. Todo lo que existe o lo que tiene ser está dentro del rectángulo. Fuera del rectángulo absolutamente no hay nada de nada. Nada de nada, en absoluto. Si es que algo es o tiene un tipo de ser o existe, está dentro del rectángulo. ¿Sí? Entonces, bueno, en realidad, ¿qué es lo que está más allá del rectángulo? Nada. Entonces, ¿por qué pongo esa línea? ¿Sí? Es solamente por motivos didácticos. Estas líneas no está dividiendo lo que es de lo que no es, porque lo que no es nada de nada, ¿sí?
Ahora, dentro del rectángulo he dibujado un círculo y le he nombrado con la letra A. Podemos esa A entenderla como árbol, los árboles, las cosas amarillas o los ambateños, los azuayos. Ya. Es un subconjunto del universo. Ahora, lo que está fuera del círculo es lo que en teoría de conjunto se llama el complemento de A. ¿Sí? Es lo que no es A. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, primera ley o principio. Si es que nosotros unimos el conjunto A más lo que no es A, entre ambos subconjuntos forman el conjunto universo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de opuestos son A y no A? ¿Son contrarios o contradictorios? El, como he dicho acá, si es que aparece la negación, entonces esos son contrarios. Puesto que aquí tenemos la negación, A y no A son contradictorios. ¿Sí? Entonces se dice que entre ambos, entre A y no A, agotan todas las posibilidades. Ese es el principio de tercero excluido. Otra manera de expresar el complemento de A es poniendo una rayita horizontal encima de la A. Bien, ahora voy a dibujar un segundo círculo dentro del complemento de A. Entonces, llamémosle B. El, a ver, el, si es que la A era el conjunto de los azuayos, la B podría ser el conjunto de los bolivarenses, a ver, o de los bolivianos, ¿sí? Y está dentro del conjunto de los que no son azuayos, ¿sí? Si es que, si es que el conjunto A es de los árboles, el conjunto B será puede ser el de las bestias, para utilizar esa palabra que parece despectiva, que se ha utilizado tradicionalmente, diríamos con el perdón de los animales no humanos. Bien, ahora A y B son contrarios. ¿Sí? Ahora, hay que tomar en cuenta que si es que yo sumo, si es que yo junto A y B, no voy a conseguir la totalidad del universo. ¿Sí? En cambio, cuando me refiero a los contradictorios, ahí sí, A más no A es igual al conjunto universo. ¿Sí? A ver, voy a simbolizar contradictorio simplemente con la C y una O chiquita. ¿Sí? Esto, la C con la O significa contradictorio. ¿Sí? Estoy abreviando a contradictorio. Y entre A
y no A, es decir, A y su complemento, ahí sumando, juntando un conjunto y su complemento, llego al conjunto universo. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos nosotros una manera más precisa, exacta, de entender la diferencia entre opuestos contrarios y contradictorios. Pero esto no es Heráclito, ¿sí? Heráclito no se preocupa en distinguir lo uno o lo otro, ¿sí? Bien, entonces mi pregunta es, ¿en qué relación están los opuestos? Sea que hablemos de contrarios o contradictorios, ¿sí? Bien, ahora les voy a leer, o mejor dicho, leyendo alguno de los fragmentos en los que Heráclito se refiere a los contradictorios, podemos sacar respuestas a esta pregunta que me hago. Voy a compartir con ustedes esta hojita. Aquí tengo una selección de los fragmentos eh, que nos ayuda a responder esta pregunta y que voy a pasar a exponer en este momento. A ver, una primera relación es la de la unidad. ¿Sí? Unidad viene de uno, es decir, los opuestos son uno. ¿Sí? Ya les voy a leer en qué fragmentos se manifiesta Heráclito en este sentido. Y en algunos de esos fragmentos, a la vez que Heráclito expresa que los opuestos son uno, también dice que son idénticos. ¿Sí? La identidad. Entonces, veamos, cuando Heráclito dice que un par de opuestos son uno, ¿qué podemos entender? Mínimamente que no son dos, sino que están unidos. Y ahí empiezan los problemas. Veamos. A ver. Por ejemplo, el fragmento 60. ¿Sí? A ver, en el fragmento 60 dice, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. ¿Sí? Imaginémonos un camino que cumple estas condiciones. Una calle, por ejemplo, la Rayoloma, la que va desde el redondel el puente de Monay hasta la González Suárez. O la Héroes de Verdeloma. ¿Cuál más? La bajada o la subida de Pérez Pata, ¿sí? La Condamine. Todas esas son calles a las cuales se puede aplicar lo que dice Heráclito. Les repito, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. No son dos, peor tres, y además son idénticos. ¿Sí? Fragmento 60. Veamos, fíjense, el fragmento 8 creo que es el que introduce una tercera relación.
Escuchen, dice, se unifican las oposiciones. ¿Sí? Se unifican, se hacen una. ¿Sí? Entonces, este es y de cosas diferentes brota una bellísima armonía. ¿Sí? Bien. Vamos al fragmento 57, dice, día y noche son una misma cosa. Eso es identidad, fragmento 57. Fragmento 88. Lo mismo es vida y muerte, lo mismo. Velar y dormir, juventud y vejez. Aquellas cosas. Perdón. En el 8, en el fragmento 8, hablaba de armonía. Espérense un ratito, denme unos segunditos. Estoy teniendo un poco de alergia. Eh, Perdón, les quería decir que en el fragmento 8, Heráclito habla de armonía. Esa es una tercera relación que todavía no he escrito en el pizarrón. En griego es armonía. Y esta palabra tuvo un origen que se empleó en contextos militares. Cuando dos ejércitos antagónicos quieren hacer las paces, un cese al fuego, un armisticio, firman un pacto, hacen un contrato. Ese contrato era una armonía. ¿Sí? También la palabra tiene connotaciones de tipo musical, cuando varias notas o distintos instrumentos se juntan para hacer un producto hermoso, agradable. ¿Sí? Bien, entonces no perdamos de vista de que armonía, por una parte, tiene esa connotación de que hay una guerra, por lo tanto un conflicto, y eso es lo que pasa con los opuestos. Hay una tensión entre ellos, pero a la vez vehicula esa idea de reconciliación, ¿sí? De que pueden convivir pacíficamente, ¿sí? Dos ejércitos que estaban en pugna, bien, como puede ser lo frío o caliente, y a ver, decía, volvemos al 88, y acá. Lo mismo es vida y muerte. Y aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. Que hay transformación mutua. Esa es cuarta relación. Explico esto porque hace falta que no mezclemos el pensamiento aristotélico con lo que es Heráclito. A ver, voy a quitar un banquito para que podamos ver
más de cerca el pizarrón. A ver, ya. A ver, solo ponía el banco para que se pierda el reflejo del foco que justo daba a la parte superior del pizarrón. A ver, quiero explicar esto. Transformación mutua, y aquí este tema de los opuestos se junta con la cuestión del cambio, el flujo. Sabemos que una de las más famosas ilustraciones gráficas que emplea Heráclito para explicar su visión del mundo es la famosa del río, ¿sí? El todo fluye. Y es como el universo, el ser es como las aguas del río, que nunca son las mismas, a pesar de que sí lo son. Los opuestos se transforman el uno en el otro, ¿sí? El día se hace noche, la noche se hace día, lo frío se hace caliente, lo caliente se hace frío, ¿sí? El uno opuesto se hace el otro, ¿sí? Se cambia en el otro, ¿sí? Entonces, eh, piensen en esto de acá, frío, no frío o frío caliente, da igual, ¿sí? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se convierte en lo otro? Heráclito, en este fragmento, bueno, está hablando de vida, muerte, para nuestros casos da igual, ya les voy a decir por qué. Aquellas cosas se cambian, se convierten, se transforman en estas y viceversa, ¿sí? Entonces, para Heráclito, lo frío se hace caliente, ¿sí? El uno opuesto se vuelve en el otro, se convierte en el otro. Eso para Aristóteles es incomprensible. Incluso Barnes cita a un famosísimo historiador de la filosofía antigua que tiene una obra en varios volúmenes, Guthrie, que dice que ningún pensador, sea consciente de ello, lo sepa o sea ignorante, no puede violar las leyes de la lógica. Y por lo tanto, ese principio hermenéutico lo aplica a su lectura de Heráclito. Para, si nosotros generalizáramos, podemos tener aquí la propiedad phi y al otro lado la propiedad no phi. Heráclito simplemente está manejando dos propiedades opuestas y dice que la una se transforma en la otra. Eso es lo que está acá. ¿Sí? Para Aristóteles, lo que, lo que cambia es un sustrato, un sujeto. Si hablemos, por ejemplo, del agua. Para Heráclito solo había en este fenómeno dos opuestos, nada más. Aristóteles introduce una tercera cosa, la llama sustancia, lo que está debajo. ¿Sí? Pero este es Aristóteles. ¿Sí? Pongo con rojo precisamente para que ustedes no se confundan. Esto no es Heráclito. ¿Sí?
voy a poner entre corchetes para que quede más claro. Según Aristóteles, piensen ustedes en que tengo una olla de agua, que puede ser un caldo, estaba en la refrigeradora, por lo tanto está fría, digan ustedes, no sé, unos 5 grados, 3 grados, y quiero que se caliente. Prendo la cocina, pongo en la hornilla la olla, y esa olla de agua, en primer lugar, está fría, con el agua fría, y luego pasa a estar caliente. ¿Qué es lo que se convierte en caliente cuando antes era fría? No es el humo opuesto, sino es una tercera cosa. Eso es Aristóteles. Ahí tenemos una visión diferente. Lo que nos dice Heráclito prescinde de este sujeto. Heráclito solo está hablando de opuestos. ¿Sí? Entonces, me refiero a Aristóteles para que ustedes vean una manera diferente de concebir este fenómeno. ¿Sí? Pero esa es una visión anti-heraclítea, o si quieren ustedes, antidialéctica. Heráclito es un pensador dialéctico, así como Parménides es antidialéctico y tras él vendrá más luego Aristóteles. Heráclito no necesita decir que no es que el uno opuesto, perdón, Heráclito cree que el uno opuesto se transforma en el otro. ¿Sí? Eso está en el 126. A ver, verán, en el 88, ¿sí? En el 126, fíjense, escuchen lo que dice, lo frío se hace caliente y lo caliente frío, lo húmedo seco, lo seco húmedo. Vuelve a hablar sobre lo mismo, solamente que con otros ejemplos. ¿Sí? Y fíjense aquí el fragmento 51. Dice, no comprenden que entre los contrarios existe una armonía recíproca. Fragmento 51. Segunda, en dos fragmentos aparece la cuestión de la armonía. Y eh, un ratito. Ya. Verán, estaba buscando qué es lo que dice el griego en el fragmento 8. Les leí, dice, se unifican las oposiciones. Esa es una traducción. ¿Sí? En griego tenemos de to antixum sinferum. Bien, ahora literalmente podemos traducir esta frase en el sentido de lo que es opuesto coincide. Los opuestos coinciden. ¿Sí? Voy a poner ahí coincidencia.
Ahora, y es lo que en latín, en la Edad Media, por ejemplo, Nicolás de Cusa, él habla de la coincidencia de los opuestos, coincidencia oppositorum. A ver, el verbo sinferum también se puede traducir como se reconcilian, estar de acuerdo. Entonces es reconciliación. ¿Sí? El fragmento 8. ¿Sí? Creo que el 8 es el que más rompederos de cabeza ha producido. Y fíjense que uno de los significados de sinferum da pie a esa ley de la dialéctica. Bueno, ya será cuestión del siglo XIX con Hegel y principalmente Engels, la conciliación de los opuestos. Eso ya está en Heráclito, fragmento 8. ¿Sí? El, a ver, en la hojita que yo les mandaré sobre Parménides y Heráclito, ahí les voy a citar textualmente en griego aquella frase de Parménides del principio de tercero excluido en su versión y este fragmento 8, to antixum sinferum. ¿Sí? Bien. Es una lucha armoniosa. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Ahora, veamos el otro tipo de fragmentos. Entonces, hasta aquí, fíjense, hemos podido determinar por lo menos eh, cuatro relaciones entre los opuestos y, bueno, en realidad podríamos decir que en lugar de unidad se podría interpretar como conciliación o como coincidencia. Fácilmente nos podríamos extender a 6, pero nuevamente eso ya sería tal vez hilar muy fino, pero el problema es que desde un punto de vista aristotélico, que rechace la contradicción, es ilógico lo que nos está diciendo Parménides. A ver, fíjense, pasemos a otro grupo de fragmentos. A ver, un ratito, antes de avanzar, profundicemos un poquito más en este conjunto de fragmentos. ¿Cuántos hemos enumerado hasta ahora? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 fragmentos. De esos 6 fragmentos hemos sacado por lo menos 4 relaciones en las que están los opuestos. Y, y hay más. Vamos al 10. ¿Sí? Dice, las cosas en conjunto son todo y no todo. Idéntico y no idéntico. ¿Sí? Armónico y no armónico. Aquí Heráclito se está contradiciendo. Dice, las cosas son idéntico y no idéntico, armónico y no armónico. A ver, tal vez la traducción, no, no nos suena bien en español. Y fíjense, dice, lo uno
nace del todo y del uno nacen todas las cosas. ¿Sí? Pero aquí tenemos un ejemplo de contradicción. ¿Sí? Está hablando de idéntico y no idéntico, armónico y no armónico. Lo que, lo que es lo que está en armonía no está en armonía. Lo que es idéntico no es idéntico. Entonces, lo idéntico es distinto. ¿Sí? Y en la armonía hay desarmonía. Eso es contradictorio. Y eso es lo que ha sido el motivo por el cual Heráclito se ganó el apodo de el oscuro. Quien dice oscuro está diciendo que no se comprende qué querrá decir. Y eso le pasó en los propios días de Heráclito. Él fue incomprendido y él lo sentía. ¿Sí? Incomprendido por aquellos que manejan una lógica aristotélica, ¿sí? Que rechaza la contradicción. A ver, fíjense el siguiente fragmento, 49, primera parte. En nuestro... un ratito, por favor. ¿Aló? Humbertito, buenas noches, ¿cómo está? A ver, estimados estudiantes, mm, recibo una llamada indicándome que tengo que reunirme a consejo universitario. Yo pensaba que era para mañana. Estoy, entonces, tengo que abandonar aquí la clase. El día miércoles continuamos, ¿sí? Me disculpan. Hasta luego.